capítulo 14, versículo 31 del libro de Mateo. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y vamos a estar hablando del potencial que existe en cada uno de nosotros como seres humanos, pero obviamente como estamos en la iglesia, vamos a verlo de un punto de vista espiritual. Esto puede ser un tema muy largo, pero vamos a empezar específicamente en esta área de reconocer nuestro potencial. Y cuando vemos la palabra de Dios, podemos darnos de cuenta que muchas personas, cuales se ha escrito de ellos, sus historias, sus testimonios, sus experiencias, que son las que forman la palabra de Dios, podemos ver cómo ellos tenían un potencial para poder lograr lo que ellos lograron. Y específicamente no estoy dando ningún ejemplo en este momento, pero todos sabemos que para poder ser parte de la historia, usted tiene que primeramente reconocer el potencial que usted tiene adentro de usted. Después usted tiene que trabajar en ese potencial, y después que usted esté trabajando en ello, sino que ponerlo a buen uso para la obra de Dios. Llega un momento en nuestra vida donde a nosotros nos toca hacer algo que nunca nosotros hemos hecho. Y vamos y lo hacemos. Y cuando nosotros hacemos tal cosa, no solamente lo hacemos, sino que lo hacemos con un gran éxito. Y es hasta ese momento que nos empezamos a dar cuenta que adentro de nosotros existía un potencial, y gracias a Dios, a la situación que se puso al frente de nosotros, sea una situación buena o mala, negativa o positiva, nos empuja a hacer diferentes cosas, dándonos nosotros cuenta de que el potencial que existía o existe adentro de nosotros nos empujó hasta cierto momento que tuvimos que actuar ciertas cosas. De momento te empieza a decir alguien sorprendido, alguien que te vio hacer aquello que te empujó a hacer que tú no acostumbras a hacer. Y te dice: yo no sabía que tú eras capaz de hacer tal cosa. Desde este momento que tú no sabías que era posible hacer esa cosa que tú hiciste. Y no sé si usted se está dando cuenta que yo estoy hablando bien genéricamente, bien generalmente, y no estoy siendo específico. Porque a lo mejor la experiencia que yo tuve, que reconocer mi potencial, puede ser diferente a la de usted. Este potencial lo podemos reconocer de diferentes maneras. En ocasiones son cosas que pensábamos que no éramos capaces de hacer o lograr. Quizás la falta de la oportunidad no te permitió reconocerlo. Quizás fue el miedo que tú tenías al fracaso que nunca pudiste reconocerlo. Quizás fue el ¿qué dirán? Sí, hermano, porque déjeme decirle, vivimos en una cultura, vivimos en ciertas comunidades, con ciertos grupos, que muchos les gusta ser, ¿cómo le dicen? Backseat driver. El chofer que va a la parte de atrás. El capitán de guerra después de la guerra. Sí, porque después de la guerra todo el mundo sabe. No, tenías que haberlo hecho de esta manera. Después, en inglés también hay otro dicho, hindsight 2020. Como que después que pasan las cosas, tú puedes ver con una visión perfecta. Después que pasan las cosas, entonces tú te gusta opinar. Después que pasan las cosas, entonces tú dices: no, lo hubieras hecho así mejor, o lo hubieras hecho así mejor. Tú te vas y te compras una herramienta, se la enseñas a un vecino: pero si yo tengo una ahí, te lo hubiera prestado. Esas son las más que me gustan.
No, porque sí, no. Después que pasan las cosas, todo el mundo sabe. Después que pasan las cosas, todo el mundo habla. Pero déjeme decirle que el que reconoce el potencial es aquel que se tira sin preguntarle al vecino. Es el que se tira sin pensar qué va a decir al vecino. Es el que se tira sin importarle lo que diga su familia. Es aquel que se tira con todo y bota, se mete en las manos de Dios y va a donde Dios lo está llamando sin preocuparse qué va a pasar alrededor de él. Pero desafortunadamente adentro de la iglesia, tantas personas que existen que están preocupados por el fracaso. No, que si yo voy y digo que voy y hago y no llego, ¿qué van a decir los hermanos? Y las personas en el campo misionero esperando por un valiente. Un valiente que solamente se monte en el avión, porque todo lo demás Dios lo va a poner en su lugar. Pero muchos de nosotros no. Tenemos vacaciones, perdemos vacaciones en el trabajo al año y nunca las usamos para las cosas de Dios. Nunca las usamos para hacer un viaje misionero, por ejemplo. Porque no hemos reconocido el potencial que está dentro de nosotros para poder ayudar al prójimo adentro y fuera de nuestra ciudad. Y tantas cosas que podemos dar de ejemplo. Y el trabajo personal. Pudiera preguntar, ¿cuántos tratados usted ha dado en esta época, en estos últimos meses? ¿Cuántos tratados usted ha dado en el último año? Escuchaba un predicador, creo que fue en diciembre del año pasado, que decía que no hay una cosa más bonita de poder decir, yo soy cristiano por 15 años y para la gloria y la honra de Dios me he ganado tantas armas. Y no decirlo para echársela, sino decirlo como una cosa que le da, se supone que le dé gozo al cristiano, porque estamos haciendo el trabajo de Dios. El que una alma llegue a la iglesia no es una cosa de yo echármela, sino que es una cosa de yo darle las gracias a Dios porque se las hemos sacado de las garras al enemigo. Pero muchos cristianos dicen, yo hace 10 años soy cristiano, y no pueden decir, no he tenido ni 3 personas que han llegado al pie de Dios por mi causa. Y no es para echárnoslas, hermano, vuelvo y lo repito, porque esto no es por obras. Pero muchas personas que están bien cómodos donde están sentados y no están haciendo nada, porque no han reconocido el potencial que está en ellos, porque no saben que cuando uno va a hacer ese trabajo personal, cuando uno va a ayudar al prójimo, Dios es el que hace el trabajo, no es uno. Y a mí me ha pasado que yo voy a hablar con ciertas personas y termino diciendo unas cosas que yo me siento que son disparates, pero para mi sorpresa es lo que esa persona necesita. Y yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. ¿Por qué? Porque yo reconocí que tenía un potencial y yo permití que Dios trabajara a través de mí. ¿Para qué? Para ayudar a esa persona a salir de donde estaba. Iglesia, una pregunta retórica: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos reconocido que tenemos un potencial? ¿O solamente estamos aquí al ladito, playing it safe, ¿no? Jugando cuidadosamente, que no vaya a pasar nada? Oh, sí, no, yo oro, leo la Biblia, aporto financieramente a la iglesia, voy a los cultos el domingo y lo demás. ¿Tú piensas que eso es lo único que Dios espera de ti? La iglesia de Dios se mueve con la ayuda de nosotros. Y no es que Dios necesita ayuda, sino que nosotros somos las herramientas que Dios ha dejado en esta tierra. Muchos, reconociendo su potencial, dicen que no, poniendo excusas. Algunos dicen que eso fue solo una vez. Eso fue una chiripa que me salió bien, no sabiendo que pueden hacerlo efectivamente. Otros dicen que no pueden replicar ese éxito que tuvieron por una razón u otra, y ahí ponen la excusa. Otros tienen miedos del fracaso. Otros tienen miedo de los que los aguanta a llegar a otro nivel con su potencial. Pero ahora yo quiero que usted me ponga atención, porque vamos a ir a través de la Biblia un poco. Y queremos traer unos ejemplos bíblicos, porque yo puedo estar aquí hablando de mí un rato, pero no vinimos a hablar del pastor. Vinimos a hablar de la palabra de Dios, que es la única que no va a regresar vacía. Es la que va a entrar en su corazón y va a ser una mella, porque por eso
fue que Dios nos las dejó. En la Biblia encontramos diferentes personajes que no reconocieron su potencial, por lo menos inicialmente. Y hago ese paréntesis. Y vamos a empezar por uno que a lo mejor usted no esté muy seguro. Vamos a hablar de Adán. El primer hombre registrado en el libro de Génesis, en la palabra que leemos en la Biblia. Y a lo mejor usted diga, ¿cómo que Adán no reconoció su potencial? Mire, déjeme explicarlo bien, que cuando yo estoy estudiando la Biblia bajo este tema, estoy buscando y empecé por Génesis. Y mucha gente piensa que el trabajo de Adán o el potencial de Adán era solamente nombrar los animales. Y déjeme decirle que si usted piensa de esa manera, no está totalmente correcto. Le falta un poco. Cuando nosotros estamos en Génesis capítulo 2, versículo 17, allí la palabra me está diciendo a mí que Dios les dio unas directrices a Adán, no a Eva, no a los animales, no al bosque, sino que Adán, directamente al hombre, Dios le dio unas directrices y le dijo: tú no puedes comer del árbol que está en el centro de este huerto. Y le dio unas directrices sumamente importantes. Y el pobrecito Adán, siendo tan nuevo en la tierra y no teniendo ningún ejemplo de ningún otro ser humano a cual seguir, no entendía, no reconocía el potencial que había en las directrices que Dios le había dado. Entonces, como él no entendía lo importante que eran esas directrices, él no reconocía todavía ese potencial de lo que él tenía en la mano, esas direcciones que Dios le había dado. Cuando Eva fue y buscó esa fruta y se la trajo donde él estaba y le dice: mira, él no supo qué hacer con ese potencial. Adán tenía un gran potencial que reconocer. Si él, me imagino que si hubiera reconocido lo que le iba a pasar después, él hubiera puesto el pie en el piso de: no toques eso. Pero ahora nosotros que tenemos la Biblia completa de tapa a tapa, ahora que nosotros tenemos un pastor que nos enseña a menudo, ahora que nosotros tenemos tantas herramientas a nuestras manos, es nuestra responsabilidad enseñarnos, estudiar, escudriñar y saber por qué la Biblia dice lo que dice. Y aprender de ella, aprender de estos hombres de Dios y mujeres de Dios que hicieron ciertos errores en su vida, y aprender de ellos y aprender a no caer en el mismo error o la misma situación. Porque hoy Dios ha sacado este día para que el pastor le hable a cada uno de ustedes y les recuerde que cada uno de nosotros tenemos un potencial y tenemos que reconocerlo. Cuando nosotros seguimos pasando las páginas, llegamos a Moisés. Y yo creo que cada uno conocemos la historia de Moisés. Moisés fue la persona que Dios escogió desde su nacimiento para hacer grandes cosas por su pueblo escogido, Israel. En el momento donde fue señalado por Jehová para librar el pueblo de Israel de la cautividad que estaba bajo el mandato del faraón, déjeme decirle lo que dijo Moisés. Y cuando yo voy a Éxodo 4, versículo 10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! ¿Escucharon bien? Eso es una queja. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Con esa persona es que Dios quería trabajar para salvar al pueblo de Israel. Y mire cómo esa persona, mire cómo Moisés pensaba.
Mira cómo Moisés actuó o reactuó. En ningún momento él quiso reconocer que Dios lo estaba sacando de un grupo bien grande de personas. Él no quiso reconocer que Dios lo había salvado desde que nació. Él no quiso reconocer que Dios lo sacó de ese pueblo cuando lo tuvo que sacar bajo las circunstancias que lo sacó. Él lo primero que pensó fue en él. Él decía, pero yo tengo defectos. ¿Cuántos en el día de hoy estamos aquí y tenemos defectos también? Digo, mira, todos tenemos, los que no tenemos esto, tenemos los otros. No hay ninguno perfecto aquí. Pero la diferencia es que cuando Dios te llama, tú dices, heme aquí. Cuando Dios te llama, tú dices, voy a hacerlo. En otras palabras, voy a confiar en tu llamado. Voy a empezar a caminar en fe por donde tú me estás llamando. Y yo sé que tú me vas a ayudar a poder entender, a poder comprender el llamado. Y no solamente comprenderlo y entenderlo, sino que moverme en fe para poder explotar este potencial que tú ves en mí. Amén. Aunque yo no lo veo en mí mismo. Amén. Porque Moisés no lo veía. Moisés no tenía la menor idea. Yo soy tardo en habla y torpe de lengua. En ocasiones nos agarramos de impedimentos físicos para no reconocer nuestro potencial. Sí, hermano, como le estaba diciendo ahorita, muchos de nosotros tenemos ciertas limitaciones, que para nosotros son limitaciones, pero Dios nos dice, bástate de mi gracia, que a través de esa imperfección que tú tienes, a través de ese aguijón, como le dijo a Pablo, a través de ese achaque que tú estás sintiendo, yo me voy a glorificar, porque ninguno de los que Dios escogió para que estén en este libro escrito, ninguno fue perfecto. Siempre había uno con algo. Pero a través de personas imperfectas es que Dios se glorifica. Escuche bien lo que le pasó a Moisés. Escuche esto bien, porque muchas personas no se acuerdan de esta parte de la historia. Jehová tuvo que transformar su vara en una culebra. Jehová tuvo que darle lepra en una de sus manos. Y Jehová tuvo que convertir el agua en sangre para que Moisés creyera que el llamado era de Dios. Y para que él supiera que el mismo que convirtió su vara en una culebra, el mismo que cuando le dijo, métete la mano en tu pecho, que le salió con lepra, y después busca un poquito de agua del río, tirarla en el piso. Cuando la tiró en el piso, esa agua se convirtió en sangre. Ese mismo Dios que hizo esas tres cosas para comprobar que él era Dios, ese es el mismo que lo iba a ayudar a ¿qué? A llegar a su potencial, a que él reconociera que él era el escogido de Dios en aquel momento. Y hermano, yo no te estoy diciendo que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Moisés mañana contigo, pero puede hacer cosas mayores. No te estoy diciendo que va a ser idéntico. Solamente te estoy diciendo, muévete en fe y reconoce que Dios te está llamando. Amén. Reconoce que Dios te está hablando en el día de hoy. Reconoce que Dios está tocando tus puertas, te está tratando de decir, yo quiero hacer algo contigo. Quiero usarte para mi obra. Pero seguimos nosotros en la nube de indiferencia, en la esquinita del comfort zone. En esa esquinita que te sientes bien cómodo, como decía ahorita, pues yo hago esto y esto y esto es suficiente. Pero hermano, Dios quiere más de nosotros. Hay un potencial en nosotros que nosotros no nos estamos dando cuenta y Dios quiere usarnos para su obra. Esto me trae al libro de Jueces. En el libro de Jueces, allí estoy hablando específicamente de Gedeón. No sé si usted conoce la historia de Gedeón. Pero hubo otro tiempo que el pueblo de Israel había hecho malo en los ojos de Jehová. De nuevo. ¿Y qué pasó? Ellos quedaron captivos. Jehová levanta a Gedeón para que sacara al pueblo de la opresión de los madianitas. Pero mire cómo pasan todas las cosas. Ya le dije lo que pasó, pero déjenme decirle cómo llegamos allá, que es el mensaje de hoy. Cuando estamos en Jueces 6, en el versículo 15 dice, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón, aún como muchos de nosotros en el día de hoy, empezamos a pensar que ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí cuando yo no tengo nada que ofrecer? Yo apenas estoy trabajando de cheque a cheque. Como si esto tuviera que ver con chavo, como si esto tuviera que ver con un estatus social. Entonces muchas personas piensan que debe de ser cierta persona con cierto estatus social, con cierto tipo de cuenta de banco, y venga el cuento de banco casi virado, que no trabaje de cheque a cheque para hacer una posición para Dios, para tener una posición en la iglesia, para tener una posición en la comunidad, para poder ir allá afuera a hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Pero hermano, déjeme decirle que la historia de la Biblia me dice todo lo contrario. Aquí está Gedeón diciendo, yo soy de una familia pobre. ¿Qué tiene que ver que pobre sea tu familia? Lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto, un corazón humillado, una persona, como decía unos minutos atrás, que esté dispuesta a poner un pie al frente del otro y caminar en fe hacia lo que Dios nos está llamando a hacer. Primeramente, reconociendo que hay un potencial en nosotros. Y como para aquellos tiempos, el primogénito se ponía un poquito más arriba que todos los demás. Sí, el primer hijo. Ese era el que todos los bienestares le llegaban al primer hijo. Todo lo mejor para el primero. Y después lo que sobrara, pues, para los demás. Entonces él le dice eso a Jehová cuando Jehová lo está llamando. Dice, yo soy el menor en la casa de mi padre. Aquí podemos darnos cuenta cuando, como Gedeón no reconoció el potencial que Jehová reconocía en él. Vamos a ver cómo todo esto ocurrió, porque estamos empezando de atrás o del final. Vamos un poquito atrás al principio para ver cómo todo esto empezó a tomar esta forma. Cuando nosotros vamos a Jueces capítulo 6 versículo 12, dice la palabra de esta manera: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, escuche bien, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dice el 13, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mira cómo Gedeón tiene esa fuerza de voluntad de hablarle a Jehová cuando Jehová le está hablando y contestarle. Dice, ¿y por qué no has sobrevivido todo esto? ¿Y de dónde están todas tus maravillas? De nuestros padres nos han contado, diciendo, nos sacó Jehová de Egipto. Está cuestionando el mensajero o el mensaje de Dios. Y yo estoy trayendo esto a la luz porque yo sé que hay muchos cristianos hoy que cuestionan el llamado de Dios. Dios te está diciendo, hay un potencial en ti, pero tú te buscas la excusa barata y decir, no, pero Dios mío, ¿cómo yo me voy a hacer eso si todavía tú no me has bendecido en esta área? Pero todavía tú no has hecho esto que me dijiste que ibas a hacer conmigo hace X años atrás. Continúa este versículo 13, y ahora Jehová nos ha desamparado. Oye, pero qué hombre este, como le habla a Jehová. Ahora dice que Jehová los ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué le parece? Entonces le está echando la culpa a Jehová por la situación que están viviendo, ignorando el llamado de Dios. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Hermano, ¿usted cree que le está avanzando pesa? No. La fuerza que le está hablando, esta fuerza de voluntad, que con esta misma voluntad que tú me estás hablando a mí, con esta misma voluntad yo quiero que tú vayas allá y te enfrentes al enemigo. Porque si tú tienes esa cara de fuerza para venirte en contra de mí, que soy tu Dios, entonces tú eres el que yo estoy buscando para que enfrente al enemigo. Ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Qué bonito es Dios cuando habla claro en la Biblia. Sí, hermano, porque muchos de nosotros estamos en este bote. Muchos de nosotros nos pensamos que porque no vemos la mano de Dios como la queremos ver, como que Dios se ha apartado de nosotros. Y esto me hace pensar, hace varios días atrás, escuché este himno. Hay dos huellas en la arena. Nosotros pensamos que estamos lejos de Dios. Pensamos que Dios nos dejó. Miramos abajo a la arena y lo que vemos son un solo set de huellas. Y tú dices, Dios mío, estoy caminando solo. Y lo que nosotros no nos damos cuenta, que esas huellas que están en la arena no son las tuyas. Son las de Dios que te está cargando a través del momento difícil. Son las huellas de Dios que te está cargando a través de esta etapa de tu vida. Pero estamos tan enfocados en el problema. Estamos tan enfocados porque no somos el primogénito. Porque nuestra familia no tiene dinero. Porque el estatus no es el que nosotros pensamos que debe de ser. Que se nos olvida y perdemos el enfoque de lo que está pasando. Lo que está pasando es que Dios nos está llevando. Dios nos está haciendo nosotros reconocer que tenemos un potencial, pero estamos tan enfocados en las otras cosas que no nos damos de cuenta. ¿Y qué hace eso? Nos aguanta para nosotros poder seguir hacia adelante. Pero hermano, el que tenga oídos para escuchar, escuche la palabra de Dios. Porque así como Gedeón, existen muchos en el día de hoy. En ocasiones permitimos que la historia alrededor de nosotros prediga nuestro futuro. Y por ende, no reconocemos nuestro potencial. No asumas tu futuro basado en tu pasado, sino hazlo basado en tu potencial. Porque si tú dices, yo puedo, entonces tú puedes. Si tú dices, con Dios todo es posible, entonces todo se te va a hacer posible. Si tú dices que con Dios todas las cosas son hechas nuevas, entonces todas las cosas serán hechas nuevas, porque lo estás creyendo en fe. Sin fe no vamos a llegar. Voy a hacer una introducción ahora de Pedro, y no vamos a terminar de hablar de él en el día de hoy. Solamente una introducción para el domingo que viene. Pedro, este fue el hombre del cual estábamos hablando al principio. En Mateo 14:31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Extendiéndole la mano, le dijo las dos o tres. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esta historia que encontramos en Mateo 14. Esta es específicamente cuando Jesús caminó en agua. Ellos estaban en la cuarta vigilia de la noche y estaba una tormenta y ellos no sabían qué hacer. Y de momento como que Jesús empieza a caminar por encima del agua, ellos no sabían qué hacer. Empezaron a gritar, a hablar, todos confundidos. Pensaban que era hasta un fantasma. Y llegó el momento que cuando se empiezan a dar, cuando Jesús habló, que les reconocieron su voz, dijeron, oh, este es Jesús. Pero como que dijeron, pero está caminando por encima del agua, ¿qué es esto? Se dieron cuenta del potencial de Jesús. Entonces estaba en full. Él estaba caminando por las aguas. Lo que ellos encontraban imposible, Jesús estaba practicando en ese momento. Y de momento Pedro dice, si es verdad que eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. Él tuvo la fe y dijo, si tú tienes ese potencial, nosotros también tenemos ese potencial, porque somos todos humanos. Si tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. Y en otras palabras, Dios le abrió el camino y le dijo, pasa por aquí, ven a donde mí. Y él se baja del barco y empieza a caminar sobre las aguas, hablando de Pedro, y empieza a caminar, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir. Ay, pastor, pero dañaste el mensaje. No se preocupe, que esto continúa el domingo que viene. Y no solamente continúa el domingo que viene, sino que quiero hacer hincapié a esta palabra. Esta palabra nos enseña que nosotros tenemos que no solamente reconocer nuestro potencial, pero cuando empecemos a trabajar en ello, tiene que ir a par con la fe. Porque si no tenemos fe con lo que estamos haciendo, entonces las obras van a ser muertas. Las obras no van a ser fructíferas. Y como conclusión para el día de hoy,
Hemos visto en diferentes ocasiones estos personajes de la Biblia que Dios usó para darle la forma al mundo en el cual nosotros vivimos hoy. No reconocieron su potencial, por lo menos en el momento. No, ellos no lo reconocieron. Nosotros no podemos enfocarnos en nuestras faltas físicas y decir, yo no puedo por esta falta física. Nosotros no podemos decir, yo no puedo reconocer que tengo este potencial porque no estoy en X o Y estatus social. Nosotros no podemos decir que no podemos por un estatus familiar. Nosotros no podemos decir que no podemos por un historial pasado. Nosotros tenemos que decir y reconocer que Dios nos está llamando. Y cuando Dios te llama, ¿quiénes somos nosotros para traer excusas? No importa el estatus familiar, el estatus social, tu estatus físico, tu estatus, me atrevo a decir hasta tu estatus espiritual. Porque cuando Dios te llama es por algo. A lo mejor hermano, no es que a lo mejor, es que la Biblia me dice, y tenemos una parábola bien clara, que nos dice que habían unos a 30, unos a 60, y otros más, creo que a 90, si mi mente no me falla. Y el punto es que nosotros muchas veces queremos llegar y queremos decir que tenemos que estar al 100 antes de empezar a caminar para donde Dios nos llama. Hermano, esa es la mentalidad incorrecta. Como tú estés en el día de hoy, reconoce que tú tienes un potencial y empieza a moverte en fe hacia la meta que Dios te está plantando, hacia lo que Dios te esté diciendo que hagas. Empieza a hacerlo, no importa cómo tú estás, porque déjame decirte que en el camino, cuando tú te metas en el surco que Dios tiene para ti y para mí, todas las cosas se van a ir enderezando. Eso es un mistake que dice el ser humano. Pues yo tengo que estar bien antes de llegar a Jesucristo, aceptarlo como mi único y exclusivo Salvador. Ellos piensan que tienen que estar bien. Ellos piensan que tienen que estar limpios, porque ellos piensan que los vicios los van a aguantar. Pues déjame decirte, tú vienes primero al surco de Dios y todas las cosas van a caer en su sitio. Y Dios te va a arreglar en el proceso. Dios te va a enderezar en el proceso. Dios te va a poner donde Él te quiere poner en el momento que Él te quiera poner. Pero el primer paso es reconociendo que tenemos un potencial. Y cuando lo reconozcamos, vamos a empezar a trabajar en ello con fe. Tenemos que confiar en Dios para que su voluntad se lleve a cabo en nosotros. Vamos a inclinarnos.